Buenas tardes a todos los profesionales en orientación de las 27 direcciones regionales educativas del país que nos acompañan la tarde de hoy. Vamos a tener la presentación del webinar La orientación grupal colectiva como medio de intervención en el servicio de orientación. El Instituto de Desarrollo Profesional se complace en crear estos espacios para ofrecer apoyo de manera específica a las personas docentes que laboran en el Ministerio de Educación Pública en cuanto al cierre del primer periodo del curso lectivo 2020. Entre las diferentes acciones que se ofrecerán, contamos con diferentes actividades masivas en vivo según modalidades o áreas. Les quiero comentar que se está realizando una transmisión simultánea en el canal de YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional, donde quedará el video grabado. A continuación tenemos las palabras de bienvenida de la señora viceministra del despacho académico, la doctora Melania Brenes Monge. Hola, buenas tardes a todos los colegas del Ministerio de Educación Pública y específicamente a nuestros profesionales en orientación. Muchísimas gracias en primera instancia por estar aquí presentes por medios virtuales en este webinario, en que estoy segura que se va a compartir información muy importante para la gestión educativa y el apoyo educativo a distancia que estamos realizando en este momento. Me encuentro muy agradecida con doña Ileana Arce por esta planificación y también con la Dirección de Vida Estudiantil en general, así con el Instituto de Desarrollo Profesional, mi casa, a Laurita y a las compañeras que organizan todos estos eventos para que podamos llegar cada día más a muchísimos más docentes y profesionales en general de todo el país. Que disfruten muchísimo y que sea una información muy, muy importante. Recordemos que los medios virtuales tienen ciertos alcances y en este caso estas actividades son sobre todo informativas. Muchas de sus preguntas buscarán ser respondidas ahora, pero también a través de diferentes estrategias que darán seguimiento a todo lo que se comente el día de hoy. Que disfruten y mucha suerte. Muchas gracias, señora viceministra. Vamos a dar inicio con la presentación con la información que corresponde al servicio de orientación, valoración de los aprendizajes y la emisión de informes descriptivos de logros a cargo de la señora Ileana Arce Valerio, jefa del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, que le corresponde en este momento el título segundo. Y la siguiente persona expositora será la señora Shirley Ramírez Mora, asesora nacional de orientación del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, que le corresponde dar el título segundo. En el espacio de preguntas contamos con el apoyo de la señora Melisa Elpisa Rodríguez, asesora nacional de orientación, y del señor Manuel Rodríguez Mesa, asesor nacional, ambos del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional. Sin más preámbulos, les dejamos con la presentación. Adelante, doña Ileana. Buenos días, un gusto saludarles. Esperamos se encuentren muy bien y, como decía la señora viceministra académica, sea un espacio para poder clarificar inquietudes que puedan estarse presentando y poder caminar de la mejor manera posible. Estamos para servirles. El servicio de orientación y la valoración de los aprendizajes y la emisión de informes descriptivos de logro se presenta en el marco de los programas de estudio de orientación para primero, segundo, tercer ciclo y educación diversificada. Nos encontramos en este espacio para retomar elementos básicos de la orientación grupal, de la orientación colectiva, como elemento de vital importancia para potenciar el desarrollo integral al ser ¿verdad? Como lo sabemos, uno de los medios de intervención del servicio de orientación. Como decíamos, entre los medios de intervención de orientación se encuentra la orientación grupal, la cual incluye la orientación colectiva, el trabajo con pequeños grupos y las sesiones de orientación. En este momento vamos a darle énfasis a este aspecto. La evaluación formativa es un elemento fundamental en el quehacer y la evaluación, como bien lo dicen los programas de estudio de orientación, forma parte constitutiva del proceso de enseñanza. Esto lo sabemos de manera general. Además,
Específicamente, los procesos de evaluación formativa proporcionan información para conocer las fortalezas y las áreas de oportunidad del estudiantado. Muy importante enfatizar en que los programas actuales de orientación se han construido en el marco de la política curricular vigente y tienen un énfasis, como bien lo sabemos, en ese desarrollo de las habilidades, aprobados por el Consejo Superior de Educación en el 2017. La evaluación formativa también implica que los procesos de orientación colectiva no conllevan una promoción de nivel. En el caso específico de orientación, lo que busca es el desarrollo de habilidades de la persona estudiante para potenciar su desarrollo integral, como bien se puntualiza en el objeto de estudio establecido en el programa de estudio. Esto es muy importante poder tenerlo en cuenta porque nos va a llevar a una diferenciación que en el caso de orientación no se utilizaría la evaluación sumativa, ni tampoco se va a entender como una asignatura que se aprueba o se reprueba por parte de la persona estudiante, sino que es una oportunidad dentro de un medio de intervención para poder potenciar ese desarrollo integral de la persona. De manera muy importante y en el marco del proceso educativo a distancia, hemos querido destacar lo que desde la Dirección de Desarrollo Curricular se plantea en cuanto a qué son las guías de trabajo autónomo, como un instrumento metodológico orientador que se envía a las personas estudiantes para el trabajo educativo en el hogar. Esto es muy importante para poder tener la claridad de cuándo se aplican y cuándo no corresponden. Las guías de trabajo autónomo no deben confundirse con otros materiales que se remiten a las personas estudiantes y a las familias. Las GTA, como bien se conocen también por parte de la población estudiantil y en general, se construyen en apego, en nuestro caso particular, de los programas de estudio de orientación. Actualmente responden a una educación a distancia y a la necesidad de fortalecer el aprender a aprender de la persona estudiante. Muy bien. Como bien se indicaba al inicio, vamos a ser puntuales en cuanto al quehacer y la participación en lo que es la orientación grupal para profesionales de orientación en título 1, que estaríamos hablando de profesionales en orientación en primaria, de las llamadas escuelas de excelencia de horario empleado y también en equipos interdisciplinarios. Posteriormente, vamos a trabajar el título 2, el cual correspondería a profesionales de orientación en secundaria. Esto es importante indicar que hablamos del título 1, como ustedes bien lo conocen, a partir de lo establecido en el Estatuto de Servicio Civil. Para la ejecución de los procesos de orientación grupal, sean talleres u otros desde su especialidad, la persona profesional en orientación va a tomar en consideración la línea técnica de los programas de estudio, según las necesidades y las tareas del desarrollo educativo. Aquí es importante enfatizar en las necesidades y las oportunidades que nos brindan los 4 escenarios de la educación a distancia en donde se encuentran las personas estudiantes. Evidentemente, y por eso se puntualiza, es necesario considerar tanto las características de nuestra población estudiantil como las posibilidades del contexto actual. Evidentemente habrán escuelas que contienen o tienen una mayor cantidad de estudiantes que otras y pues también eso debe ser considerado. Pero recordemos que estamos hablando de que toma en consideración la línea técnica de los programas en estos procesos de orientación grupal. También es importante indicar que al no tener el profesional de orientación en título 1 una función propiamente desde la línea técnico-docente, no tienen la obligación de realizar las guías de trabajo autónomo, la valoración de los aprendizajes
o los informes descriptivos de logro. Aquí es importante reconocer esa formación profesional y ese trabajo sustentado en los programas que se realizan, como lo hemos explicado, y también queríamos y vemos muy necesario reconocer a los compañeros y compañeras por las acciones para mantener ese vínculo educativo que tan necesario es en presencialidad y aún más en el espacio de educación a distancia. Desde la orientación grupal es una oportunidad para poder fortalecer ese vínculo educativo y sabemos que en las diferentes regiones educativas se han estado haciendo y desde diferentes estrategias, por lo cual también nuestro reconocimiento por esta labor. Puntualmente, eso es lo que queremos en este momento retomar de título 1, profesionales en orientación en primaria. Vamos a pasar entonces, como bien se indicaba, a hablar del título 2. Gracias. Perdón, buenas tardes. Voy a continuar entonces con el título 2 y un poco ampliando en esta línea con respecto a cuáles son estas tareas desde el servicio de orientación. En título 2 y desde el servicio de orientación es importante resaltar varios aspectos que lo vamos a hacer en este momento. Primero que estamos acá, entonces, ya no estamos en educación primaria, sino en secundaria. Y además de eso, tenemos dos factores diferenciados, los cuales son los centros educativos que cuentan con lección establecida en horario y sin lección establecida en horario. Primeramente vamos a ampliar el tema con lección establecida en horario, ¿verdad? En esta línea, y como explicaba doña Ileana anteriormente, desde la orientación colectiva se realizan las guías de trabajo autónomo con los programas de estudio de orientación. Ahora bien, la frecuencia con que la persona profesional en orientación envía la GTA a la población estudiantil la determina ella misma, que está a cargo de este proceso. Igualmente, procede con la valoración de los aprendizajes en apego al desarrollo que está realizando de los programas de estudio de orientación con la GTA, en este momento, de la educación a distancia. Se recomienda, en este caso, utilizar el Excel denominado Instrumento para el Registro de Información durante el proceso educativo a distancia. Esta herramienta de registro propiamente ha sido enviada en algunos de los casos y estará siendo enviada por sus asesores regionales. Ahora bien, siempre con lección establecida en horario, se realizan los informes descriptivos de logro para este año 2020. Si la persona estudiante no envió lo solicitado, llámese la GTA, el portafolio de evidencia, el cuaderno, el folder, depende del recurso utilizado, se consigna en la sección de observaciones, no existe evidencia remitida por la persona estudiante. En este aspecto, además, queremos resaltar que desde el Departamento de Orientación se emitió el criterio técnico para que este informe sea emitido de forma anual, no semestral como se está efectuando por parte de docentes, sino una vez al año y específicamente al cierre del curso lectivo. En el caso del tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional, que es un servicio, conocemos, específico de educación especial y por ende la persona profesional en orientación utilizará el anexo 5
para el informe descriptivo de logro en apego a la circular que conocemos de M032 de este mes de este año. Cuando la persona estudiante presenta limitaciones al acceso o comunicación con el centro educativo, en este caso con orientación, y entonces notamos un posible riesgo de abandono, por supuesto que debe ser reportada para la atención desde la estrategia alerta temprana, la elaboración de la estrategia institucional para su atención y apoyo, así como la comunicación inmediata al hogar. En este tema es importante ampliar que la valoración de los criterios de logro no es un proceso que se inicia o se efectúa únicamente cuando nos acercamos al cierre del ciclo lectivo, sino que es un proceso continuo y por lo tanto la alerta temprana pues evidentemente se va a efectuar en el momento en que notamos esta circunstancia de aparente desvínculo de parte de la persona estudiante y entonces lo que decimos acá es que igualmente en el informe vamos a poder entonces ubicar lo logrado en esta alerta temprana. Ahora vamos a establecer sin lección en horario de grupo, ¿verdad? Siempre estamos en título 2, es decir, estamos hablando de centros educativos de secundaria. Entonces, se realizan las coordinaciones igualmente previas para la administración y personal docente para poder implementar la estrategia posible y ajustada según centro educativo para talleres u otras metodologías de la orientación colectiva que permita desarrollar los criterios de evaluación y las habilidades presentes en los programas de estudio de orientación en aquellos grupos en los cuales sea posible desarrollar orientación colectiva. Consideramos acá para esta coordinación el número de estudiantes en centro educativo, las particularidades del entorno en esta circunstancia de procesos de educación a distancia, con el propósito que la población estudiantil reciba este proceso educativo necesario y diseñado para fortalecer su desarrollo integral. Consecuentemente, se realizan las guías de trabajo autónomo, que ya conocemos como GTA, y por supuesto en apego al desarrollo de los programas de estudio de orientación. La frecuencia del envío de la GTA, igual lo decíamos anteriormente, la determina la persona profesional en orientación que está efectuando el proceso y según los grupos a los cuales brindó orientación colectiva. Se procede igualmente entonces con la valoración del aprendizaje en apego al desarrollo de los programas de estudio de orientación implementados con la GTA en la educación a distancia según los grupos a los cuales brindó orientación colectiva. Igualmente recomendamos utilizar el Excel denominado Instrumento para el Registro de Información de Educación a Distancia según los grupos a los cuales brindó orientación colectiva. En este tema es importante ampliar que si se está utilizando otro instrumento para el registro de esta información y es para ustedes suficientemente oportuno, no es necesario trasladarse a este que nosotros recomendamos. Lo brindamos en el tema de que no tengan uno o prefieran el que les mostramos en este Excel y por supuesto que lo pueden utilizar o bien permanecer en el que están utilizando. Igualmente, entonces, realizar los informes descriptivos de logro para el 2020 según los grupos a los cuales brindó orientación colectiva. Y en esta misma línea, en el grupo anterior
con lección, hemos emitido el criterio de que sea un informe anual y no semestral. Estamos a la espera de la firma de las autoridades respectivas para poder remitir la circular que ustedes recibirán posteriormente. De igual forma, cuando la persona estudiante presenta limitaciones, ya sean de acceso a la comunicación para lograr este vínculo educativo y nos muestra un posible riesgo de abandono, por supuesto que será reportada para la atención desde la estrategia de alerta temprana y la elaboración de la estrategia institucional para su atención y apoyo, así como la comunicación inmediata al hogar. Es importante recordar que esta alerta temprana corresponde a un equipo de centro educativo, ¿verdad?, que está previamente organizado para poder revisar, dar acompañamiento y el logro del vínculo o digamos, retomar el vínculo educativo de la persona estudiante con el centro educativo. Y así hemos procurado ampliar los aspectos ante los cuales hemos recibido múltiples consultas en diversas formas y que esperamos haber ampliado de mejor manera mediante esta facilidad que la tecnología nos brinda. Agradecer la asistencia de todos ustedes, la participación en este webinar, asimismo a las autoridades administrativas que nos estén acompañando el día de hoy desde las regiones educativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Ileana y doña Shirley, por esa presentación tan detallada y precisa para todos nuestros profesionales en orientación. Ahora vamos a dar inicio con el espacio de preguntas. Para que ustedes puedan realizarlas, se habilitó un espacio al lado derecho donde pueden realizarlas y vamos a tratar de contestar la mayoría de ellos. Adelante, Melissa. Muy buenas tardes a todos y todos mis queridos colegas. Vamos a iniciar con el periodo de preguntas. Vamos a iniciar con algunas preguntas aclaratorias con respecto a la presentación que ya acabamos de escuchar. La primera pregunta es para doña Ileana. Doña Ileana, hay varias preguntas relacionadas con el informe. ¿Qué quisieran que aclarara si el informe se va a entregar anualmente? Gracias por la pregunta. El criterio emitido por esta instancia técnica corresponde a una entrega anual al cierre del curso lectivo. Lo antes posible esperaríamos estar remitiendo la circular que da la indicación por escrito al respecto. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta para doña Shirley. Si nos dicen, si no somos evaluativos, ¿por qué se debe hacer un informe? Claro, entiendo. La evaluación formativa tiene otras características y no necesariamente el determinar una condición numérica que pueda involucrar detener o aplazar el traslado al año siguiente o al nivel siguiente, ¿verdad? La evaluación formativa más bien está centrada en el acompañamiento, el seguimiento, el registro y la devolución a los estudiantes y a sus familias de los procesos logrados según contextos y condiciones, y no necesariamente o únicamente para generar una promoción de año o de nivel, sino también para generar en la persona estudiante esa habilidad de que aprendo y además lo logro. Es decir, esta habilidad, entre otras muchas, de aprender a aprender. Entonces, no únicamente para promover o para detener al siguiente año. Gracias.
Muy buenas tardes. La siguiente pregunta es para doña Iliana. ¿Habrá una capacitación sobre el uso de las plantillas de informes de logros? Muchas gracias. Para el reporte de lo que es vamos a ver, el informe de logros, nosotros ahorita estamos haciendo una revisión del anexo 1 para que sea lo más oportuno a la dinámica propia de orientación. Efectivamente, en el acompañamiento que brindamos junto con las asesorías regionales de orientación, vamos a estar ampliando al respecto para poder tenerlo al tiempo lo más oportuno posible. También indicar que existe un instrumento en Excel para poder llevar el registro. El mismo cuenta con un video instructivo y está colgado en Educatico. Es un instrumento que ha sido confeccionado por la Dirección de Curricular y que en el caso de nosotros como instancia técnica le hemos incluido tanto los indicadores como los niveles que corresponden según los programas de estudio de orientación. Por supuesto, les continuaremos acompañando técnicamente en este trabajo. Muchas gracias, doña Iliana. Shirley, la pregunta siguiente es para usted. En el caso de tercer ciclo y educación diversificada vocacional, también aplica el informe de logro, que sea entregado de manera anual. Efectivamente, como indicábamos en la presentación, está el anexo 5 para realizar este informe de logro, y como le indicábamos también, estamos a la espera de la firma de la circular respectiva para poder enviarla a ustedes y establecer esta frecuencia del informe de logro para esta circunstancia particular. Gracias. Muchas gracias, doña Shirley. Muy bien, la siguiente pregunta es para doña Iliana. Doña Iliana, ¿el registro del informe descriptivo de logro también lo puedo hacer en una hoja Word? Efectivamente, puede utilizar ese formato. Como lo mencioné en la ocasión anterior, nos estamos basando en ese anexo 1 y estamos haciendo una revisión, una valoración técnica de una herramienta digital, pero eso no le limita también a que pueda utilizarlo de esta manera. Muchísimas gracias por la aclaración. Doña Shirley, nos hacen varias preguntas que creo importante que hay que reiterar. Nos dicen que si para título 1 se hará una circular aclaratoria para las jefaturas, ya que al parecer hay como confusión para las administraciones de los centros educativos acerca de el papel y el informe de los de profesionales en orientación de título 1. Bueno, la circular que vamos a enviar va a tener la firma de la autoridad respectiva, ¿verdad? Y por lo tanto consideramos que sería suficiente como para emitir una particular a los compañeros administrativos, sino que esperamos que esta sea la que regule varias de las cosas, no únicamente la frecuencia del informe, sino todos los aspectos antes mencionados. Gracias. Doña Iliana, la siguiente pregunta es para usted. ¿Cuál es el papel o la relación directa entre las alertas tempranas y la evaluación? Muchísimas gracias. Esto lo hemos querido enfatizar. Recordemos que un tema de alerta temprana es un tema que corresponde a toda la comunidad educativa, no a uno u otro actor específico. Es un trabajo en equipo, como bien se ha insistido, y eso hay que intencionarlo y procurarlo. Cuando en un tema de evaluación, de seguimiento y de acompañamiento que estamos haciendo con la población estudiantil, pues en este caso estamos hablando del medio de intervención grupal, es necesario que cuando se identifica a una persona estudiante que no está teniendo ese vínculo o lo está viendo afectado con el centro educativo, pues tenemos, como ustedes lo conocen, que activar las diferentes alertas correspondientes. Pero es importante tener en cuenta que esto no es al final, ¿verdad? Cuando yo ya voy a hacer un informe, sino en la constante. Creo que esto es algo que manejamos muy bien, pero que siempre es importante pues insistir de procurar que nadie se quede atrás y que la
población estudiantil en general pueda mantener el vínculo educativo, máxime en un proceso educativo a distancia como el que estamos y en un reto país como el que ustedes, y reconocemos de antemano, y lo quiero enfatizar en este espacio, han generado con compromiso, con innovación, con creatividad, es diversas formas, ¿verdad?, de mantener esa cercanía con la persona estudiante, con las familias, para poder salir adelante y poder no perder a nadie, ¿verdad?, que es un tema que nos tiene que acompañar en este quehacer. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de una evaluación formativa, que es poder llevar ese acompañamiento de cómo la persona estudiante está creciendo y no se compara con los demás, sino sobre sí mismo puede aprender aún, como lo decimos en este tiempo de pandemia, creemos que es una oportunidad valiosa, y por eso este vínculo de tener el cuidado que ningún estudiante vaya a extraviarse o que no supimos más, nos impera y nos lleva a que como centro educativo en general, desde el señor director, la señora directora y todo el personal a cargo, pueda unir esfuerzos en esta línea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Doña Shirley, la siguiente pregunta es para usted. Si en un liceo académico no está en malla curricular, pero por acuerdo está en la lección, se debe de hacer informe siempre. Es si está en malla curricular. No, a ver, vamos a aclararlo un poco mejor. Entonces, como hablábamos en el tema de los profesionales de secundaria, los cuales están ubicados en título segundo, reconocido como carrera docente, en este caso, tenga la lección en horario o no la tenga, como lo explicaba anteriormente, igualmente se hacen los procesos de orientación colectiva, el uso de la GTA para poder efectuarlos en este proceso a distancia, y por consiguiente los informes, ¿verdad? Lo que va a variar en este caso, y esa quizá es lo que está, digamos, causando algún ruido, lo que va a variar es a cuánta población voy a poder acercarme a partir de esas coordinaciones logradas con la administración y con los docentes en el tema de presencialidad. Pero en este momento a distancia, pues son ustedes los que mejor han podido determinar a cuáles grupos y con cuánta frecuencia, envían la GTA o realizan todo el proceso de orientación colectiva. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, muchísimas gracias por las aclaraciones. Doña Ileana, nos dicen, si un estudiante no entrega la GTA porque no quiere y no contesta, ¿qué debemos colocar en el informe? Muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, para poder efectuar una valoración y un informe, pues necesitamos las evidencias. Entonces, no podríamos anotar un nivel de desempeño inicial, sino ni siquiera, ¿verdad?, un intermedio, un avanzado, si no tenemos evidencias. Entonces, lo que corresponde es que en la sección de observaciones se anote que la persona estudiante no hizo envío o no entregó evidencias para poder hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias por la aclaración. La siguiente pregunta es para la compañera Shirley. En caso de tercer ciclo y educación diversificada vocacional, ¿tienen que aplicar el mismo informe o entregarlo de otra manera? Y si este se entrega anualmente. Bueno, en el tema de la frecuencia ya lo habíamos indicado, ¿verdad?, que la propuesta desde este departamento es que se haga de forma anual y que estamos a la espera de la circular. En la forma del registro les indicábamos que se utiliza el anexo 5, ¿verdad? El anexo 5 tiene sus propias características, no es igual al que se utiliza para el aula regular, ¿verdad? Por cuanto cuando ustedes lo revisan o quienes ya lo han podido o lo están utilizando, van a notar que no hay niveles de desempeño, sino que igualmente están los indicadores de desempeño
Y entonces las casitas que siguen en donde se marca es logrado, sí o no. Entonces ahí se puede notar que sí es diferente, ¿verdad? Entonces es muy importante como identificarlo. Igual está en la circular anteriormente citada, en donde están todos los formatos que se nos brindan, y en este caso incluso también es importante identificar, ¿verdad? Y me parece oportuno mencionarlo, que están en formato regular y en formato accesible también. Gracias. Doña Eliana, nos hacen la siguiente consulta. ¿Dónde debo descargar el insumo para el registro de la información? Esto haciendo referencia al Excel. Muchas gracias. Lo nuestro, como indicaba la asesora Shirley, es una recomendación del uso del instrumento porque sabemos que ya existen formatos muy interesantes que están utilizando. Este que nosotros les mencionamos, ustedes lo pueden ubicar, el formato en blanco, en la dirección del Ministerio de Educación Pública, Educatico, y ahí lo pueden teclear como instrumento para el registro de información. La dirección exacta es mep.go.cr/educatico/instrumento-medio-PED. Y ahí lo podrán encontrar en blanco. Sus asesorías regionales tienen el instrumento ya con la información correspondiente a los programas de estudio de orientación, de modo que para ustedes se les facilite simplemente el poder hacer la valoración marcando con una X según las evidencias con las que se cuenten. Entonces, esta es una recomendación que hacemos desde esta instancia, pero de igual forma sabemos que de manera creativa han hecho otros insumos que pueden ser de utilidad para este quehacer. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. La próxima consulta es para doña Shirley. Doña Shirley, quisiera como que aclarara el papel de la evaluación formativa, ya que hay varias consultas relacionadas con la importancia de la evaluación formativa. Entonces, si pudiera referirse unos minutos acerca de por qué es importante hacer el informe nuevamente, aunque no sea sumativo. Sí, claro, gracias. Es importante considerar que no solo existe una forma de evaluar, y cuando hablo de evaluar puede ser casi cualquier cosa a la cual queramos proceder, ¿verdad? Tenemos la evaluación sumativa, sí, la reconocemos como más ampliamente, ¿verdad? Pero igualmente valiosa es la evaluación cualitativa, ¿verdad? Y de allí, entonces, venimos a que la nuestra, la del profesional en orientación, justamente se refiere a esa evaluación cualitativa y no sumativa, como decía yo anteriormente, para generar una condición de aprobación o de aplazamiento en este caso, de una persona estudiante. Y como decía anteriormente, cuando estamos hablando de evaluación formativa, es esta que está centrada en acompañar a la persona estudiante, en brindarle un seguimiento de los aprendizajes, o más bien del logro de los aprendizajes que yo como orientadora estoy procurando desarrollar o brindar a esta persona estudiante. También lo registro yo orientadora. ¿Para qué lo registro? Bueno, lo registro primeramente para identificar cuáles son esos niveles de desempeño de la persona estudiante, ella individualmente, y lo que yo podría generar a partir del nivel de desempeño que estoy notando. Y por último, y por supuesto, ¿verdad? Ya como entendemos como un derecho de la persona estudiante y de sus representantes legales, el recibir un informe de logro de esos procesos en los cuales estamos trabajando, ¿verdad? Y no únicamente la posibilidad de decir, vamos a ver, no va a poder avanzar en su ciclo lectivo para el siguiente año, ¿verdad? Sino que también estamos diciéndole de una forma cualitativa
¿cómo hemos avanzado? Entendiendo esto como puntos que pueden ser potenciados desde el desarrollo. Es importante recordar que orientación tiene un enfoque evolucionista, ¿verdad? Evolutivo, y que por lo tanto tenemos muy claro el desarrollo humano en la persona, en este caso en la persona estudiante, y en eso estamos trabajando justamente, ¿verdad? En aportar experiencias educativas que favorecen el desarrollo humano y mucho más el desarrollo integral. Y por eso no es necesario una evaluación sumativa, sino cualitativa. Gracias. Muchísimas gracias, doña Shirley. La siguiente pregunta es para doña Ileana. Hay varias preguntas en realidad que solicitan aclarar el papel del informe descriptivo de logro y la orientación colectiva en las instituciones de secundaria que no tienen la lección en la malla curricular. Entonces, si gusta, por favor, doña Ileana, ¿nos podría ampliar este medio de intervención en esas instituciones? Muchísimas gracias por la pregunta y también agradecer a los compañeros y compañeras que en diferentes ofertas educativas que no cuentan con la lección establecida en horario generan todo una amalgama de acciones, ¿verdad? Desde este medio de intervención que es la orientación colectiva. Efectivamente, el acompañamiento que nosotros hacemos desde este medio de intervención nos permite un énfasis en la línea preventiva que es sumamente necesario y que entendemos que también hay condiciones a nivel del centro educativo, hablemoslo, y como lo hemos mencionado, cantidad de estudiantes, el mismo contexto y demás, que aunque quisiéramos abarcar a todos los grupos, no necesariamente tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, un colegio nocturno, sabemos aún que las lecciones son más cortas y aunque quisiéramos poder abarcar a toda la población estudiantil, a los diferentes grupos, eso materialmente no es posible. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que se buscará implementar bajo la estrategia posible y ajustada al centro educativo por medio de talleres o metodologías de orientación colectiva, y es muy importante procurar los espacios que sean posibles porque al final el propósito es que la población estudiantil reciba ese proceso educativo tan necesario y diseñado para fortalecer su desarrollo integral. Seguimos trabajando en la posibilidad de abrir los espacios en donde sea posible y en donde no, por un tema como el que les ponía de ejemplo, por el momento, entonces vamos a trabajarlo de esta manera. Pero por favor, es sumamente importante que este medio de intervención lo podamos ejecutar a partir de nuestra realidad y como sea posible en estas diferentes ofertas educativas. Reconocemos y cierro con lo que inicié, este trabajo reiterado y constante. Y por favor, el tema y agradecerlo con la población de personas jóvenes y adultas es sumamente importante. Sabemos que es retador y también entendemos y jamás pretenderíamos que usted trabaje con todo el SINDEA, por ejemplo, o con todo el IPEC, ¿verdad? Pero sí en la medida de las posibilidades que así lo permita el contexto y la dinámica del centro educativo, el acercarnos con talleres u otras metodologías de la orientación colectiva será muy necesario para ese derecho de la persona estudiante a recibir un servicio de orientación como bien lo indica la legislación. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Ileana, y aprovecho también para hacerle esta consulta a usted. ¿Podría ampliar, de acuerdo a lo que usted nos han compartido, un poco más en referencia a cómo realizar el informe en el caso de los terceros y cuartos ciclo vocacional, como lo conocemos, Plan Nacional? Gracias. Muchísimas gracias. En esta línea, pues vamos trabajando de la mano también con el Departamento de Apoyos Educativos. Como bien los indicábamos, vamos a basarnos en el anexo 5 de la circular 0032 y efectivamente vamos también a brindarles algunas pautas más específicas a las compañeras y compañeros que trabajan en tercer ciclo y ciclo diversificado vocacional. Recordemos que es una población que no podemos desatender y a la
cual sabemos que se han hecho procesos muy interesantes, muy necesarios y con los cuales pues tenemos que también ir de la mano. Entonces, les invitamos igual, cuando ustedes observan el anexo 5, ya no lo estaríamos trabajando con los 3 niveles de desempeño, sino que lo que se anota es sí o no, ¿verdad? En cuanto al logro. Eso lo vamos a ampliar también con sus asesorías regionales y pues atentos para cualquier otra consulta ya en ejecución que se pueda presentar. Muchas gracias. Gracias a usted. Doña Shirley, esta pregunta es para usted. ¿Usted podría aclarar un poco sobre la situación de los liceos rurales que no tienen elección en la malla curricular y cómo hacen para enviar las guías de trabajo autónomo y hacer los respectivos informes? Sí, como decía doña Iliana anteriormente, entendemos las diferencias de contexto, de título y de formas en que la orientación colectiva se puede realizar en cada una de estas diferencias y desde cada una de ellas. Nosotros desde el DOEP no podríamos, digamos, emitir una forma única para realizar este tipo de organizaciones. Más bien consideramos y respetamos la forma en que ustedes, de forma coordinada, como decía en algún momento en la exposición, logran plantear qué estrategias utilizar con la administración, desde el centro educativo, desde los escenarios específicamente en cada una de las regiones, lo pueden organizar. Sería contraproducente que nosotros dijésemos exactamente cómo pueden hacerlo, conociendo las grandes diferencias que existen en cada región, en cada centro educativo y más aún los escenarios respectivos. Muchísimas gracias por la aclaración. Doña Ileana nos pregunta que las personas profesionales en orientación de título 1 deben participar en la estrategia de alerta temprana en las escuelas. Ay, gracias por la consulta, muy bien. Claro, nosotros en la presentación hacemos mención cuando hablamos del título 2, pero efectivamente el tema o el reto que tenemos como Ministerio de Educación Pública al 100% permanencia es un tema que acoge tanto a primaria como secundaria. Es decir, cada centro educativo y dirección regional nos preparamos para asumir este reto, que es que nadie se nos queda atrás, como lo decíamos. Es un tema de prevención de la exclusión educativa. Entonces, si bien es cierto, yo no voy a generar un proceso como el que trabajan mis compañeros que están en secundaria, pero efectivamente la persona estudiante, al ser el centro del proceso educativo, implica toda nuestra atención para que no se vaya, para que no pierda el vínculo y el papel de cada una de las personas funcionarias en el centro educativo es sumamente relevante bajo una línea de trabajo colaborativo para que esto sea una realidad. Evidentemente aquí también tiene una participación activa la familia y de ahí que la necesidad y lo que hemos visto también del trabajo que se realiza con las familias, tanto en primaria como secundaria, es fundamental para poder hacerlo. Muchas gracias, sí, por la pregunta, porque no lo puntualizamos tan directamente en primaria y efectivamente, pues esto es un trabajo como ministerio y como sistema. Gracias. Sí, doña Elena, importante, voy a continuar con usted porque nos hacen la consulta de que si el informe descriptivo de logro o que si la evaluación formativa es solamente ahorita que estamos en periodo de pandemia o de proceso educativo a distancia. Entonces, si quisiera que por favor nos aclarara ese aspecto. Muchísimas gracias. Es importante destacar, ¿verdad?, que en los nuevos programas de estudio de orientación ustedes van a poder encontrar la sección de la evaluación y con énfasis en la evaluación formativa. Entonces, el trabajo científico que nosotros como servicio de orientación realizamos a través de los programas de estudio de orientación es un proceso que también se reconoce
por parte de la persona estudiante cuando le hacemos esta devolución. Es decir, que una persona estudiante, después de todo el trabajo que hemos hecho a su lado, puede identificar sus avances y sus oportunidades de mejora, es una oportunidad y es también un derecho de información de él o de ella. Entonces, evidentemente el tema de educación a distancia nos trae a colación instrumentos como la GTA y demás, pero también en un tema de volver a la presencialidad, pues el seguimiento oportuno y científico, como decía al inicio, es necesario poder mantenerlo. Muchísimas gracias por la aclaración. Este caso es para una pregunta para doña Shirley. Doña Shirley, es que nos consultan que si es posible que usted nos pueda aclarar que el informe, aunque sea anual, se entregue a final de año, ¿es por estudiante? Si es por estudiante, si es individual. Sí, efectivamente, el informe es individual por cuanto estamos devolviendo a la persona estudiante su propio logro a través de los procesos que realizamos desde orientación colectiva en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que ser individual, ¿verdad? Sabemos que tal vez en la presencialidad hay toda una circunstancia diferenciada de grupo. Sin embargo, ya sabemos que cada persona tiene su propio desarrollo, sus propias circunstancias y sus propias características que por supuesto la individualizan en más de una situación y por supuesto en el desarrollo también. Así es que debe ser individual. Gracias. Muchísimas gracias. Doña Elena, nos siguen haciendo preguntas con respecto a posibles cursos donde podamos informarnos más acerca del informe descriptivo del logro y usted tiene alguna información al respecto. Claro. Nosotros hemos intencionado dentro del plan de formación permanente para el 2020 y en el marco del proceso educativo a distancia que tenemos, un curso virtual dirigido a profesionales en orientación que se denomina Programas de Orientación desde la Política Curricular, Metodología y Evaluación. Esto lo vamos a ejecutar ahora en este segundo semestre. Vamos a estarles haciendo llegar a ustedes la forma cómo se tienen que hacer las inscripciones. Lo vamos a hacer por medio de la plataforma del IDP y se ejecutará en el mes de octubre. Entonces, de antemano les invitamos para que puedan ingresar a este espacio. Va a ser un curso virtual bajo un formato de autoformación, es decir, yo voy a ir avanzando conforme a mi ritmo, no es como los cursos virtuales que tengo que hacer foros y devolver y hacer, sino que yo, según mis posibilidades, ¿verdad? Y esto nos suma mucho si yo trabajo pues en el día o trabajo en la parte de la noche, también usted se puede acomodar a sus horarios y demás. Entonces, desde ya les invitamos para que nos puedan acompañar en este espacio que estamos construyendo con mucho detalle para que sea lo más oportuno y práctico para nuestro quehacer en centros educativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron sus consultas. Posiblemente vamos a entregar algún documento con la recopilación de las demás preguntas y es importante recordarles apoyarse en sus asesores regionales, los cuales están de la mano con nosotros para poder aclarar todas sus consultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Agradecemos por la participación en este espacio de preguntas a todas las personas orientadoras que nos acompañaron, igualmente a los expositores. Por razones de tiempo no vamos a poder responder a todas las preguntas, pero como lo indicó Melissa, vamos a sistematizar las que ustedes han realizado en este espacio y próximamente se les indicará cómo se les llegará. En los próximos días, se va a tener acceso a un video con esta presentación. Como se está transmitiendo directamente en YouTube, ahí les va a quedar el video para que ustedes lo puedan consultar cuando tengan gusto.
Desde el IDP agradecemos a cada una de las personas participantes en este webinar. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estén informados y actualizados en todas las diferentes estrategias de formación permanente que ofrecemos. Les deseo un gran y lindo fin de semana. Muchas gracias.